uno de los himnos más preciosos cantado en las iglesias cristianas se titula Sublime Gracia. Este himno fue compuesto por John Newton, un inglés, en el siglo XVIII. Newton había nacido en un hogar cristiano. Sus padres eran fieles creyentes. Pero John Newton de niño fue rebelde y no había querido poner su fe en el Señor. Cuando aún era un joven salió de casa y se enroló en un barco, de esos barcos que hacían viajes al África transportando esclavos. A la postre, Newton se convirtió en el capitán, el dueño de uno de aquellos barcos, y por un tiempo estuvo transportando esclavos del África a Europa. Un día, con un cargamento de esclavos, una tormenta los sorprendió y estuvo a punto de naufragar, de perecer. En aquella situación de tanto peligro, Newton finalmente entregó su vida al Señor Jesucristo y escribió este himno precioso: Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue para mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o conflictos, en los peligros o aflicción que yo he vivido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y termina el himno: y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Cuán maravillosa es la gracia de Dios. La gracia de Dios que por amor, por puro amor, Dios derrama sobre aquellos que Él escoge para salvación. Cuán maravillosa es esa gracia. Cuán tremendo es el amor de Dios. Cuán grande y cuán misericordioso es ese Dios de esa sublime gracia. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros parte del Salmo 107, concretamente desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Este trozo de este salmo nos habla de esa fantástica gracia de Dios, de esa maravillosa gracia y cómo Dios, por su misericordia, por su soberano amor, por esa gracia sin límites,
ayudó a su pueblo, a su nación Israel, a pesar de la rebeldía y de la contumacia de ese pueblo, de esa nación. Y lo mismo que Él hizo con Israel, lo puede hacer contigo y conmigo. Y de hecho lo hace por ser Él quien es. Y lo hace sobre los méritos del Señor Jesucristo. Este salmo comienza con estas palabras: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué tremendas palabras. Él es bueno y su misericordia, su emet, su gesed, su amor fiel, su amor leal, su amor que no sucumbe, que no se doblega. Y el salmista llama: díganlo los redimidos de Jehová, esos que han experimentado ese amor, los que ha redimido del poder del enemigo. Él los ha redimido del poder del enemigo, sea enemigo físico, terrenal, hombre, gobierno, poder, y también del enemigo espiritual, de Satanás, de Lucifer, del diablo. Querido hermano, querida hermana, Él es el que nos redime, es decir, nos compra, nos salva, paga el precio de nuestra liberación. Eso es lo que redimir significa: liberar pagando el precio. Él ha pagado el precio, y el precio es la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz. Y dice el versículo 3: y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Dios ha escogido su pueblo, sus redimidos, esos que forman parte de su plan, de todo el mundo, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Qué tremendo. Eso me recuerda lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Esa era la condición de aquel pueblo cuando salió de Egipto y luego fue a Sinaí y recibió la ley y se convirtió en una nación. Todavía el pueblo y la nación andaban deambulando, andaban desorientados, no estaban mirando al cielo, estaban confiando en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, como muchas veces hacemos tú y yo. En lugar de mirar al cielo, mirar a Dios, nos miramos a nosotros mismos. Mire cómo andaban estos, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Esa era su situación: total pobreza física y espiritual. Entonces, versículo 6, clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué ocurrió? Y los libró de sus aflicciones. Eso es lo que dice la palabra. Dice Dios, Isaías 45:22, clama a mí, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y lo mismo dice en Jeremías. En Jeremías el profeta llama al pueblo. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes
y difíciles que tú no sabes. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los libertó de sus aflicciones. Y no solo eso, los dirigió por camino derecho. Eso es importante, los dirigió por camino derecho. Y el camino más derecho de todos los caminos es Cristo, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y el que sigue ese camino, que es Cristo, no se va a perder, no se va a desviar, va a tener su luz, su dirección, y a la postre va a llegar a ciudad habitable. Y más allá, va a llegar a la misma ciudad de Dios, Jerusalén gloriosa. El salmista añade: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Nada falta a aquellos que confían en el Señor. Versículo 10, este es el tercer párrafo de este salmo. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Ser rebelde a la palabra de Jehová es correr un grave peligro. Por eso tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos que mirar a nuestro Dios, mirar a su palabra, confiar en sus promesas. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, dice el versículo 11, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Dios los hizo trabajar duro, los humilló, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Qué tremendo, la misericordia de Dios, la piedad de Dios. Cuando claman a Dios, cuando claman a Jehová en su angustia, Él los libra de sus aflicciones. Y mire lo que hizo Dios, versículo 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Esa es la liberación que Dios da a todo aquel que confía en Él. Por eso el salmista en el versículo 15 hace este llamado: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. No hay obstáculo que se oponga cuando Dios va delante. Las puertas de bronce y los cerrojos de hierro, Él los destruye para que sus redimidos, sus hijos, sus escogidos puedan entrar. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. ¿Quiénes fueron? Los insensatos. ¿Quiénes fueron afligidos? Los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Aquellos que no ponen su fe y su confianza en el Señor, sino en sí mismos. Confiar en uno mismo es un fracaso. Confiar en otra persona, en otro hombre de carne y hueso, es fracaso. Dice Jeremías
Maldito el hombre que confía en el hombre. Y este salmo, en este párrafo que estamos considerando, versículos 18 al 22, hace una tremenda exhortación. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Estaban pasando hambre por no confiar en Dios. Versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué ocurre? Lo mismo que decía antes, y él los libró de sus aflicciones. Él libra de la aflicción. Versículo 13 lo dice. Luego clamaron a Jehová en su angustia. Los libró de sus aflicciones. Y así, más adelante dice lo mismo. Él los libró de sus aflicciones. Versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es posible que esa expresión, su palabra, ahí tenga que ver con la palabra encarnada, que es nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Mesías de Dios, el Salvador. Este trozo termina con estas palabras. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo en este día. Alaba a Dios. Dale gracias por todas sus misericordias, sus bendiciones, por todas las veces que Él te ha librado, incluso aquellas ocasiones cuando ni siquiera te has dado cuenta. Y canta, como lo hizo John Newton, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Que Él te bendiga ricamente en este día, te levante, te sostenga y ponga tu pie sobre la roca firme que es Jesucristo. A Él sea la gloria y la alabanza, ahora y por los siglos. Amén.